porque hemos escuchado algunos de los detractores diciendo que ¿por qué ahora? Ya que está avanzada la obra, porque ahora es que aparecen los ambientalistas, ¿no? Y es totalmente falso. Nosotros venimos desde finales del 2021, 2022. De hecho, fuimos al campo con las personas que las empresas que iban a participar en el proceso de licitación por este proyecto, indicándoles en su momento que esto era totalmente inconveniente, que era un área demasiado sensible y que no debían proceder tal cual en el alineamiento que estaban desarrollando. De hecho, el alineamiento original, respondiendo a tu pregunta, Natalia, sí pasaba por el Parque Nacional Chagres, por una zona que está clasificada en el plan de manejo como una zona de protección absoluta, o sea, que debía ser protegida al 100%. Se lo hicimos saber al Ministerio de Obras Públicas y a los... Natalia Young, nuestra bióloga favorita, aquí en Semana Ecológica. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, buen día. Muy bien, buenos días, Guillermo, Diego, y bueno, también estoy muy contenta porque por fin vamos a conocer un tema que hace rato estábamos esperando conocer de primera mano con nuestro invitado de hoy, que ahora lo vamos a presentar. No, yo te diría que arranquemos de una vez, Natalia, porque si no se nos va el tiempo. Sí, y también creo que el tema es un poco complejo. Por cierto, Diego, si quieres pan ahí. No estamos directamente involucrados, pero hoy tenemos con nosotros a Guido Berguido, que es el presidente y director ejecutivo de Adopta Bosques. Muchos lo conocerán por Cerro Chucantí, por toda una cantidad de actividades que tienen que ver con descubrimiento de especies, con observación de aves, con ecoturismo. Una persona muy, muy vinculada con los temas ambientales. Y hoy vamos a conocer de la mano de Guido qué está sucediendo en el área de Sierra Llorona, Caribe, en la parte Caribe en Colón, sobre todo con la carretera que será denominado Corredor del Caribe. Y eso es lo que vamos a conocer hoy con Guido. Pero bueno, Guido, primero darte la bienvenida al programa y también empezar un poquito esta conversación con dónde se ubica y qué importancia tiene esta área dentro de la conservación de la biodiversidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Guillermo, por el espacio. Encantado de estar acá. En efecto, es un tema muy, muy delicado. Nosotros como biólogos, ambientalistas y como sociedad civil vemos con mucha preocupación este tema, ya que vemos cómo se utilizan los recursos del Estado. Estamos hablando de un proyecto de cerca de $100 millones para un desarrollo, un mal llamado desarrollo, que beneficia a muy pocas personas, sin embargo, afecta una gran cantidad de recursos naturales. Está en el pleno corazón del corredor biológico mesoamericano, que este corredor que va desde Nicaragua, Honduras, pasa por todo Centroamérica, Panamá, entra por Bocas del Toro, cruza Darién y entra a Colombia. Entonces, el objetivo de este corredor biológico es precisamente garantizar el libre tránsito, por así decir, de muchas especies que tienen un ámbito de vida muy amplio, especies como el jaguar, el tapir, otras especies que deambulan por kilómetros y kilómetros, que requieren mucho espacio para encontrar su alimento, especies como el puerco de monte, que es una especie que está muy amenazada a nivel nacional sobre todo, que requiere de grandes extensiones de terreno para movilizarse libremente. Entonces vemos este proyecto impulsado lamentablemente por el Ministerio de Obras Públicas, con la pasada administración sobre todo, que se llama Corredor Caribe, que la primera gran debilidad que vemos, o la primera falencia, y de hecho una de las razones por la que está actualmente suspendido, es porque fue segmentado en dos componentes, en dos partes. En la parte que yo quiero llamar norte, que está desde María Chiquita, en la costa arriba de Colón, hacia la Sierra Llorona, y luego en otra fase que está actualmente en estudio, que es de Sierra Llorona hacia la vía transísmica en Quebrada Ancha. Entonces es un proyecto de más de 28.4 kilómetros que ha sido segmentado, entonces no se ha permitido entonces evaluar los estudios, el estudio de impacto ambiental se ha segmentado en dos componentes, uno categoría 2, que fue aprobado y que fue demandado y está suspendido por la Corte Suprema de Justicia, y el otro que fue categorizado como 3, que es la parte sur, ¿verdad?, que está en evaluación y estamos seguros que va a ser declarado como, o sea, rechazado por el Ministerio de Ambiente, porque realmente no cuenta con los más mínimos parámetros. Pero la trocha ya está hecha, o sea, la trocha ya se hizo. Bueno, de hecho, el componente norte, que estoy mencionando, que es de la costa Caribe hacia Sierra Llorona, se ha avanzado un 24% aproximadamente, ¿verdad? Y que fue suspendido por la Corte, gracias a Dios, en atención a un principio precautorio. Porque de hecho el Estado en el 2022 estableció una ley, y Natalia nos puede comentar un poco más, que establece los derechos de la naturaleza. Entonces,
el Estado tiene, de hecho, el deber constitucional de defender la naturaleza y por eso está el Ministerio de Ambiente y por eso está establecido en la Constitución que el Estado debe garantizar un Estado libre de contaminación para todos nosotros, ¿verdad? Y entonces este proyecto va totalmente en contra del espíritu, ¿verdad? De este interés del Estado de proteger el ambiente a través de toda la legislación, tanto nacional como internacional, ¿verdad? Tantas convenciones que firmamos, Convención de Diversidad Biológica, el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París, la Convención de Especies Migratorias, ¿verdad? Que el Estado tiene ese deber, esa obligación, tanto nacional como internacional, de proteger estos corredores biológicos, estos ecosistemas tan importantes. Y atendiendo la pregunta de... Adelante, Natalia. Una pregunta, porque también es como un poquito complejo entender y creo que de ahí parte un poco el malestar o el señalamiento de faltas de observancia a la regulación, porque cuando un proyecto se fragmenta a veces no es tan fácil entender toda la magnitud de los impactos ambientales que tienen y todo lo que es lo que sería el trazo, ¿no? Lo que conlleva esta carretera. Una pregunta que a mí me viene es, en este sentido, este alineamiento que tiene la carretera pasa por también en algún punto, porque lo que entiendo es una sola carretera, es un solo alineamiento, pero el Ministerio de Obras Públicas y los involucrados dividieron en dos fases el proyecto para establecer dos estudios de impacto ambiental distintos y que lo que aducen ustedes y que es cuestionable es el tema de que no se pueden fraccionar estudios de impacto ambiental porque pierdes lo que sería la observancia del paisaje y de toda la magnitud del proyecto. Pero entendiendo, hay dos cosas que te voy a preguntar puntualmente. Uno, hay un tramo que entra dentro del Parque Nacional Chagres, dentro de este alineamiento, independientemente de las fases del proyecto. Y dos, entra este alineamiento también en una reserva natural privada, o sea, de propiedad privada, para entender estas dos cosas. ¿Cómo no? También a veces es muy ligero hablar, ay, sí, se necesitan carreteras, pero espérate, es que el alineamiento se puede diseñar de una forma que tenga menos impactos ambientales, pero que además de eso no afecte o parques naturales o propiedad privada, porque independientemente de que sean reservas naturales, pueden ser privadas. En este caso específico, Guido, ¿nos puedes aclarar esto? Es correcto, muchísimas gracias por la pregunta. Y en efecto es así. Y lo primero que quiero llamar la atención, porque hemos escuchado algunos de los detractores diciendo que ¿por qué ahora, ya que está avanzada la obra, por qué ahora es que aparecen los ambientalistas, ¿no? Y es totalmente falso. Nosotros venimos desde finales del 2021, 2022, de hecho fuimos al campo con las personas que iban las empresas que iban a participar en el proceso de licitación por este proyecto, indicándoles en su momento que esto era totalmente inconveniente, que era un área demasiado sensible y que no debían proceder tal cual en el alineamiento que estaban desarrollando. De hecho, el alineamiento original, respondiendo a tu pregunta, Natalia, sí pasaba por el Parque Nacional Chagres, por una zona que está clasificada en el plan de manejo como una zona de protección absoluta. O sea, que debía ser protegida al 100%. Se lo hicimos saber al Ministerio de Obras Públicas y a las empresas que estaban participando en la licitación. Y dijimos, y de hecho les advertimos en ese momento que si seguían con estos alineamientos sin consultas, los íbamos a demandar y íbamos a parar la obra. Y de hecho, a razón de eso, un par de los promotores, de las empresas, decidieron, sabes que esto está muy complicado, ni siquiera vamos a participar. Desde el principio de 2022 que fuimos al campo y nos reunimos con el MOP y con las empresas que estaban interesadas en participar en la licitación. Sí cambiaron el alineamiento para que no pasara por el corazón del Parque Nacional Chagres, en efecto, pero todavía no consultaron, siguieron por su cuenta propia y sí pasan actualmente por la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, que es una zona que está a 5 kilómetros afuera del Parque Nacional, que tiene también un objetivo, y si quieres elaborar sobre el tema Natalia, de por qué es importante también la zona de amortiguamiento, que está determinada por ley, hay un plan de manejo, de hecho hay otro tema ahí de un pago que hizo el gobierno de Estados Unidos por un canje de deuda por naturaleza, que es otro contexto interesante, pero sí atraviesa actualmente por la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres. Adicionalmente también pasa por unas propiedades privadas, que ese es otro tema que fue cuestionado, porque en los expedientes aparecen como si nosotros, como administradores o dueños del terreno, porque a través de unos donantes se logró adquirir más de 800 hectáreas de terreno para dedicarlos específicamente a la conservación. Y lo triste es que el alineamiento actual pasa por parte de estos terrenos privados,
sin consentimiento real. Y esto fue una de las cosas que aducimos en nuestros diferentes expedientes, porque se han levantado no solamente la demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia del Estudio de Impacto Ambiental, también se pusieron querellas penales en el Ministerio Público por temas de todas las irregularidades que se han dado. Se han puesto procedimientos en la Casa de Paz porque han invadido nuestro terreno privado, perdón. Así que muchísimas irregularidades y el alineamiento ha cambiado varias veces. Sí, yo me imagino que la idea de invadir es después arreglamos, ¿no? Que eso es totalmente errado y los abogados también nos pueden comentar al respecto de estar de acuerdo, porque la Constitución dice que el Estado panameño debe garantizar la propiedad privada y solamente se podrán dar una expropiación, ¿verdad?, en casos de interés público previo un juicio y previo una indemnización, ¿verdad? Pero acá están como mal acostumbrados el gobierno que pasan la carretera y después hablamos. O sea, y me han contado de casos en otras áreas de Colón que han demorado 8 años en reconocerle algo al dueño del terreno por el que atravesaron un proyecto carretero. O sea, que es totalmente irrisorio. Lo que pasa es que no se hace en el mismo gobierno, pero al afectado hay que reconocerlo. Pero seguro cuando uno comienza a buscar, siempre hay por ahí el terreno de alguien allegado a ese que hizo la obra. Y que, me va a tocar a mí, ni modo, pues. Porque yo también tengo un terreno aquí. Súper interesante. Que pura casualidad. Qué casualidad, Guillermo, ¿no? Y me parece muy buena la observación porque nos llama también a aclarar que nosotros como biólogos y ambientalistas y sociedad civil organizada no estamos en contra del desarrollo del área de la costa arriba de Colón. Muy al contrario, nosotros somos promotores del desarrollo sostenible. Nosotros como Adoptabosque, que es nuestra organización, promovemos la conservación y el desarrollo sostenible. O sea, ¿qué quiere decir el desarrollo sostenible? Que se puede dar un desarrollo turístico, ¿verdad? Pero contemplando el valor que tienen estos recursos para protegerlos y aprovecharlos sin afectarlos, ¿no? Y también nos da mucho pesar que tratan de poner pueblo contra pueblo. Vemos muchas personas de algunas comunidades, algunos empresarios, algunos del sector turístico, de la Cámara de Turismo, específicamente de Portobelo, defendiendo un proyecto que en realidad no beneficia a las grandes mayorías de personas de la costa arriba de Colón. Por ejemplo, cerca de 10.000 personas podrán verse beneficiadas por este proyecto de ser un atajo directo de la transísmica hacia María Chiquita. 10.000 personas. Aproximadamente en la costa arriba, de parte superior de la costa arriba de Colón. Pero hay más de 50.000 personas que viven desde Sabanita, Puerto Pilón, ¿verdad? Que todos los días encuentran un tranque de horas para salir de la costa arriba. Pero no te vayas tan lejos. 24 kilómetros me dijiste. 24 kilómetros desde aquí hasta la siesta. ¿Ves la calle 50? El tranque. ¿Ves la calle 50? Son 8 surcos. Sí. ¿Cuánto pasa por la calle 50? O sea, ¿cuál es la prioridad? Vamos a reparar las vías principales de Panamá, de Colón, de David. Hay un hueco gigantesco en los 4 Altos que la gente casi que queda en el ring. Bueno, ¿por qué no reparaste eso? No, te fuiste allá, metido en medio del bosque primario, a destruir. Exacto. Entonces estamos interrumpiendo. Entonces a veces nos cuesta, porque hay un tema de educación, de conciencia ambiental que es muy importante para nosotros, que es que la mayoría de las personas no asimilan la verdad los detalles, porque dicen, no, sí, estamos hablando de unos cuantos cientos de kilómetros, porque es una vía de 2 carriles, no es tanto el impacto, dirán ellos, son un par de cientos de hectáreas tal vez, pero nosotros vamos mucho más allá, estamos interrumpiendo el corredor biológico, los animales, los jaguares, los pumas, los tapires, los puercomontes, que van a querer moverse de un sitio a otro, van a atropellarlos, Tú que eres el especialista, sabes que donde tú pones carretera viene la deforestación y viene la quema. Exactamente, porque estamos claritos, compañeros, los felicito, ¿verdad? De las pocas personas que asimilan que va mucho más allá, el impacto indirecto, lo que viene, los precaristas, los invasores, y después la basura, el pataconcito aquí, el pataconcito ahí. Estamos, obviamente, la huella del proyecto pueden ser un par de cientos de hectáreas tal vez, pero lo que viene, todo lo que se va a ver afectado a la derecha, a la izquierda, al norte, sur, va a ser impresionante, ¿no? Entonces, lastimosamente, cuando nuestro argumento es que sí debemos desarrollar la costa arriba de Colón, sí debemos beneficiar a la mayor cantidad de personas, pero ¿por qué no empezamos por donde se beneficia a la mayor cantidad de personas? Que es la carretera existente de Sabanita a Puerto Pilón, ¿verdad? Todo esto, Río Alejandro, todos estos otros poblados que están en el área de Sabanita en adelante, que todos los días tienen este tranque. Los promotores nos dijeron no, que nos va a salir más caro, que vamos a tener que indemnizar más personas, que vamos a tener que movilizar más personas. Pero bueno, si queremos desarrollo,
hay que pagar el precio, ¿no? En este caso, el precio económico, porque en Panamá hay plata, y si lo que queremos es movilizar la economía, hay que invertir dinero, ¿verdad? Se pueden hacer puentes, pasos elevados, hemos visto en otras altitudes, cómo pasan por un pueblito, pasan un viaducto aéreo, ¿verdad? Con esas autopistas, sin afectar mucho a las personas alrededor. Y claro, se hacen los retornos y se hacen las rampas de acceso y demás, que benefician también a las personas de las comunidades. Entonces, nos parece irresponsable realmente hablar de un desarrollo que ignora el beneficio de más de 50,000 personas de Sabanita a Puerto Pilón, ¿verdad? Pensando solamente en un atajo para que lleguen más rápido a la playa, o no queremos pensar que son intereses particulares de algún empresario que tiene algún proyecto, algún proyecto megaturístico allá, un hotel. No pienses eso, no. Y si queremos pensar mucho más allá, de que quieren es dejar, o sea, que los turistas y que la gente de mucho poder adquisitivo no tengan que ver, de verdad, la pobreza, los pataconcitos, las aguas negras, el hacinamiento, ¿verdad? Que vemos acá en ¿Cómo Sabaneta. se te ocurre que un empresario ya está pensando en poner un resort ahí en medio de la nada? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Oye, Natalia, ¿estás ahí ya de vuelta? Porque te perdimos ahí un rato. Escucharlo muy atentamente, y sé que Guido es biólogo, no es abogado, pero se ha introducido una demanda de inconstitucionalidad, no sé si de nulidad. De nulidad al estudio impacto ambiental. Estudio de impacto ambiental. Cuéntanos un poco las partes más claves que se han observado dentro de la demanda y por la cual la Corte hace una suspensión provisional hasta hacer todo el proceso. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero hay precedentes en estos casos, cuando tienen que ver con estudios de impacto ambientales y donde se observan irregularidades, por ejemplo, en este caso, fragmentación del estudio de impacto ambiental, por ejemplo, no tener la autorización de propietarios dentro del proceso de estudios de impacto ambiental para viabilizar el área, independientemente que sea el gobierno el que impulse, se necesita esa autorización por parte de propietarios cuando atraviesan proyectos propiedad privada. Pero cuéntanos tú, ¿cuáles son esos puntos más importantes dentro de la demanda y cuál es la perspectiva que tienen en este sentido? Sobre todo porque ahora nos encontramos con el proceso de la otra fase de estudio de impacto ambiental, que normalmente por eso también se hace el fraccionamiento. Y bueno, por lo menos no me paran toda la obra, ¿no? Y voy y después prefiero pedir perdón que permiso. Exacto. Pero cuéntanos un poco eso, Guido, por favor. Correcto, Natalia. En efecto, es lamentable que utilicen este artilugio, esta estrategia de fraccionar un proyecto para adelantar lo más posible con una fase, porque no pretendían hacerlo la totalidad de los 28,4 kilómetros del proyecto, pero como la parte sur sí involucra a la cuenca del Canal de Panamá, y sí requería un visto bueno de la ACP, ahí sí los aguantaron. Entonces, la estrategia fue, como la ACP nos va a aguantar esta parte, vamos a fraccionarlo, proceder con la parte norte, donde no está la cuenca del Canal de Panamá y no tiene injerencia directa la ACP, y arrancamos. Entonces, como dice Natalia, ya luego pediremos perdón, y ya que está la carretera avanzada, tendrán que aceptar que se haga toda. Porque en realidad, como va a quedar una carretera a la nada, ¿no? Entonces, pero tomando el tema del estudio de la demanda de nulidad en la sala tercera de la Corte, que afortunadamente fue acogida muy bien y ha sido suspendido el proyecto, la principal es que fue el proyecto, lo que aducimos, pues, es que fue fragmentado, que fue separado, que eso es irregular. Segundo, que es un área de gran diversidad biológica y que un estudio categoría 2, que fue la categorización que se le dio, es ínfimo comparado con la magnitud de los impactos. O sea, ustedes pudieron ver, las imágenes son muy elocuentes. Ustedes habrán visto en los medios de comunicación y en redes sociales las imágenes aéreas de una masiva destrucción de masa vegetal, ¿verdad? De un pésimo manejo de la erosión. Ven todo el barro rojo, ¿verdad? Que vemos, y cómo se está abriendo trocha y está abriendo todo este tema de contaminación y lixiviados y demás, que van eventualmente a dar a los cursos de agua y afectar a las poblaciones cercanas. Todo esto fueron debilidades del estudio de impacto ambiental, que fue subcategorizado cuando debió ser categoría 3. Una categoría 3 ya involucra un estudio a mayor profundidad, con participación ciudadana, en donde todas las personas tienen la posibilidad de presentar sus objeciones o apoyo al proyecto, y también requiere una mayor rigurosidad para efectos de el seguimiento, el plan de manejo,
las medidas de mitigación y demás. Entonces, esas fueron algunas de las objeciones que se hicieron y por las que fue demandado este estudio de impacto ambiental y que fue acogido por la Corte. También nos encanta realmente que por una de las pocas veces en que se usa como justificación el concepto de precautorio, ¿verdad?, establecido por la ley del 2022 de derechos de la naturaleza, en donde se establece un principio que se llama en ese momento indubio pro natura. Primera vez que yo sepa, no sé, Natalia, si nos puede aclarar si se ha utilizado anteriormente en Panamá, pero este principio de indubio pro natura fue argumentado por la Corte, por la Sala Tercera, y que quiere decir que en un caso de que no estamos seguros si sí o si no, vamos a picar por delante, como dicen panameños, y vamos a prevenir cualquier daño adicional a la naturaleza. Entonces, esto fue lo que nos logró que la Corte Suprema decretara la suspensión inmediata, temporal, del proyecto hasta tanto pudieran resolver en fondo todos los otros argumentos que presentamos en esta demanda, presentada por la licenciada Susana Serracín, por cierto. Así que sí. Creo que hay antecedentes sobre la aplicación del principio precautorio, en donde señala también, ¿no?, que se debe prevenir y aunque no existan hechos científicos comprobados o inciertos, la parte de prevención prima sobre cualquier tipo de desarrollo. Excelente. Una pregunta también que me viene a la mente cuando hablas y explicas todo el proceso. Entiendo que el área de Serra Llorona también es algo bastante clave porque es como un área de conectividad entre el Parque Nacional Chagres y otros parques nacionales, y es bastante sensitivo porque pues, ya sabemos que en el área de la cuenca hidrográfica del canal hay pues, una degradación importante. Cuéntanos esa parte de la importancia que tiene esa zona de conectividad y de desplazamiento de la biodiversidad, entendiendo que Panamá históricamente, desde que se conformó el Istmo, es un puente natural de conectividad de especies de Sudamérica a Norteamérica, y que Panamá es clave en este sentido. Claro. ¿Qué tanto es esta zona importante para términos de conectividad? Desde el punto de vista biológico, esta zona es supremamente importante. Estamos hablando de un área, como tú bien has planteado, que como mencionamos también al inicio, que es parte de un corredor biológico, que muchos animales, sobre todo mayores como el jaguar, el puma, el tapir, el puerco de monte y demás, requieren esta conectividad para movilizarse entre un área natural y otra, ¿verdad? En este caso entre el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Portobelo y las otras áreas boscosas de la cuenca del Canal de Panamá. Así que es súper importante. Además de esto, también por supuesto tiene que ver, como dices perfectamente, una parte de conectividad para especies migratorias, especies que todos los años viajan de Norteamérica a Sudamérica y de vuelta 2 veces al año. Entonces, si no tienen dónde descansar, si no tienen dónde alimentarse, estamos en grandes problemas, a pesar de que Panamá tiene compromisos internacionales, como mencionábamos. Además, que esta área de Sierra Llorona en particular, que es la serranía esta que divide la vertiente del Caribe de la cuenca del Canal de Panamá, tiene una importancia increíble. O sea, incluso algunas personas de las redes sociales, en toda su ignorancia, hacían mofa de un argumento que yo mencionaba, que era que incluso hemos descubierto especies nuevas para la ciencia que nunca antes se habían visto, se han descubierto en Sierra Llorona. De hecho, tenemos especies que todavía no tienen ni nombre y apellido y se han descubierto en Sierra Llorona. Wow. O sea que esta persona decía, esta gente está como loca, ¿cómo van a estar protegiendo algo que no se conoce? O sea, cuando al contrario, precisamente como es un sitio tan especial que tiene especies endémicas que no se han descubierto antes, merece la pena protegerlo. Entonces, Panamá se jacta de ser un líder azul, de ser un líder verde a nivel mundial, pero lo que hacemos con las manos lo destruimos con los pies. Pero es muy raro que el propio gobierno, que se la pasaba diciendo que eran carbono positivo y no negativo, sé qué cosa, y que negativo, y que no sé cuánto ahorraba en CO2 y un montón de cosas, de repente se hace una carretera en medio precisamente de un corredor biológico. Exacto. Es algo que no tenía sentido esta administración anterior porque, como mencionaba, hacen algo con la mano y lo destruyen con los pies. Por un lado, promueven como un país carbono negativo, se promueven a nivel mundial. Por otro lado, pasan leyes muy interesantes o sancionan leyes como esta de los derechos de la naturaleza, por un lado. También hay otra ley muy, muy bonita que se llama el de graduandos por la reforestación de Panamá, mediante el cual cada uno de los 40,000 graduandos cada año de secundaria deben sembrar 5 arbolitos o participar en actividades de reforestación. Entonces son iniciativas muy bonitas que buscan, ¿verdad?, promover la conciencia ambiental y promueven la reforestación del país, pero por otro lado estamos deforestando. Y no solamente deforestando directamente con un proyecto
promovido por el gobierno nacional, pero además también estamos indirectamente promoviendo la destrucción o la afectación de miles de hectáreas por los efectos colaterales indirectos que se van a dar a partir de este desarrollo. Oye, Natalia, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que la gente del Ministerio de Ambiente anterior va a tener que responder muchas preguntas, ¿ah? Creo que van a tener que responder muchas preguntas. Hay temas de delitos ambientales que pudieran estar relacionados. Como mencionaba, en el caso, hay precedentes con el tema del principio precautorio. Me acaban de enviar un oyente la sentencia del 2016 del caso de Juan Ramón Sevillano, otros abogados contra la Autoridad de Recursos Acuáticos, y hay también otra cantidad. Y lo que señala el principio precautorio es cuando haya peligro, daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Excelente. Y sí se ha aplicado en la legislación en Panamá, sí es jurisprudencia, si lo he dicho de término correcto, entonces sí hay algunas responsabilidades de detectarse, y al final hay que esperar lo que dice la Corte, pero de detectarse cualquier tipo de irregularidades, hay responsabilidades también penales, y no solamente para los promotores, para gobiernos, las autoridades, e incluso creo que si no ha sido modificada en su momento también había responsabilidades para los consultores ambientales, que puedan tener criterios técnicos y válidos. En este caso creo que había un criterio que señalaba que había una porción del área que ya estaba afectada o estaba intervenida, y que por eso era viable fragmentar el estudio de impacto ambiental. Pero bueno, le tocará a la Corte Suprema, a la Sala Tercera de la Corte Suprema, definir o establecer qué responsabilidades caben y cuáles son las medidas para revertir lo que se ha hecho, ¿no? Y reiterando también que no es ahora que nosotros hemos aparecido en escena, sino que desde 2022 venimos reuniéndonos con las autoridades en campo, en las oficinas del MOB. Incluso la demanda que puso la licenciada Susana Serracín fue puesta en enero de este año. Estamos en julio. Y ahora es que se va a girar la suspensión provisional. O sea, ¿qué tipo? Es como, imagínense, Dios no quiera, una señora que tiene un incidente de violencia doméstica y va a poner una denuncia que le pegan y tal. Y Navidad que aparece. Y hay que esperar 6 meses para que le den la boleta de protección o la medida de protección. No. Y todavía, habiéndose ejecutado o pronunciado la Corte, me informaban que, porque el personal que tenemos de conservación en el sitio, los guardabosques, nos indicaban que todavía están trabajando. A pesar de que la Corte se había pronunciado con esta suspensión, seguían trabajando. Y luego me estuve documentando y dicen, no, que había que notificar a las partes, esperar 5 días que apelen y no que sea. O sea, es una medida de protección inmediata. No tienes que esperar que sea notificada la parte, ¿no? Guido Berguido, de Adopta Bosques Panamá, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, y vamos a darle seguimiento, no lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a dejar caer. Natalia Young, nos vamos. Un abrazo fuerte y nos hablamos el próximo martes. Guido, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información y tomarte el tiempo de explicarnos, para estar atentos como ciudadanos de qué es lo que se está llevando a cabo en esta área tan sensitiva para el tema de biodiversidad. Nos hablamos la otra semana, Natalia, en Semana Ecológica. Un abrazo grande, hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos. Esta es La Mañana en Compu Radio Anco.